Tengo mi Biblia abierta en el libro de Nehemías, en la página 476, capítulo 8, el libro de Nehemías. Esta es una historia tremenda. Una historia que hoy tiene que cobrar vida en medio nuestro. Y si la palabra no cobra vida en medio nuestro, entonces la palabra permanece sin fruto. Nuestra vida permanece sin fruto. El hombre no toma conciencia del lugar en donde está, no sabe quién es. No sabe quién es Dios, qué es lo que le pide Dios, qué es lo que le demanda Dios. A veces este es un gran y terrible error que se comete en diferentes lugares del mundo, donde gente se reúne a alabar a Dios. No sabe quién es Dios. No saben qué es lo que Dios espera de ellos. Y como dice la Biblia, y el temor que me tienen, dice Dios, es solamente un mandamiento de hombres. Es una ordenanza de hombres. No tienen temor de Dios. No tienen temor de aquel que creó el cielo y creó la tierra. Solamente hay una costumbre, una religión. Solamente hay un compromiso humano, reglas humanas. La Biblia dice, no tienen temor de Dios. Por eso es que la gente cae en pecado, porque no tiene temor de Dios. Por eso es que las críticas, las contiendas, las disensiones, porque no hay temor de Dios. Por eso es que hay gente día a día que están enfermos, dice la Biblia, y hay otros debilitados, y aún muchos han muerto, dice el Señor, porque no tuvieron temor de Dios. ¿Sabías que la Biblia cuenta historias de hombres y mujeres que murieron por no tener temor de Dios? Murieron. Se rebelaron contra Dios. Pensaron que Dios estaba a su altura. Bajaron a Dios a su altura. Sin embargo, dice la palabra que Dios es un Dios de poder, un Dios de verdad, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Mas dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es cuando el hombre se pone enemigo de Dios, cuando el hombre se opone a Dios, cuando el hombre no tiene temor de Dios, blasfema, cuando el hombre insulta a Dios, cuando el hombre lo pone a Dios a su altura. Y este es uno de las causas y de los motivos de grandes fracasos en iglesias, siervos y siervas que fracasan porque no tienen temor de Dios. Son irreverentes. No saben lo que significa temer a Dios. Dice la Biblia que en esta oportunidad el pueblo había sido llevado cautivo. El pueblo estuvo esclavo. Aún más el pueblo fue castigado. Aún el pueblo fue humillado. Aún llegaron hasta lo más vil, hasta lo más bajo. Hoy hay hombres y mujeres que están llenando los psiquiátricos. Están desquiciados. Están locos. No hay temor de Dios. El hombre no tiene temor de Dios, aun cuando la realidad lo abofetea diariamente. Al ver un niño discapacitado, al ver una criatura enferma. Es una realidad muy cruda. Aún al ver niños que están raquíticos, muriéndose de hambre alrededor del mundo, el hombre no tiene temor de Dios, insulta a Dios, hace responsable a Dios de todos los males que vive la humanidad. Es tu culpa, no es culpa de Dios. Creyentes que fracasan y que están apartados, es su culpa, no es culpa de Dios. Hay algunos que hoy no pueden levantar sus ojos al cielo, no pueden tener poder, no tienen paz, no tienen autoridad, pero es su culpa, porque no tienen temor de Dios. La palabra es buena, dice la Biblia. No hacen bien mis palabras, dice Dios, al que camina rectamente. Al que camina rectamente, las palabras son buenas, le hacen bien. Sin embargo, aquel que no camina rectamente, la palabra le es un juicio, le es una condenación. Más dice la Biblia, mejor le fuese nunca haber oído el mensaje de Dios. Porque es imposible que aquel que habiendo conocido la gracia y luego vuelva a recaer, sea restaurado. Aquel que pisotee la sangre de Cristo, aquel que blasfeme a Dios, aquel que en una iglesia esté perdiendo su tiempo, burlándose de Dios, pensando que Dios no le ve. El pueblo de Israel fue llevado cautivo. Dice la Biblia que estuvo cautivo el pueblo de Israel por más de 70 años. Algo tremendo. Sin embargo, Dios después tuvo misericordia, como tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos años estuviste cautivo en una vida de pecado? ¿Cuántos años? 20 años, 15 años, 50 años, 30 años, 10 años. ¿Cuántos años estuviste cautivo en una vida lejos de Dios? Todo aquel que vive lejos de Dios está esclavo del pecado. Le guste o no le guste, lo acepte o no lo acepte, esclavo está del pecado. Está esclavo de la ira, esclavo de la bronca, esclavo de la incredulidad, esclavo del desgano, del desánimo, de la depresión, esclavo de la violencia.
¿Cuántos años estuviste esclavo? Dice la Biblia así, el pueblo de Israel permaneció 70 años aproximadamente de esclavitud. Tras lo cual Dios miró a su pueblo herido, su pueblo maltratado, su pueblo que había sido llevado cautivo, su pueblo que estaba dolido. Los niños se criaban en esclavitud, no tenían autoestima. Dice que Dios tuvo misericordia de ellos. Y dice la palabra: en secreto llorará mi alma. Así dijo el Señor, en secreto. Cuando nadie me vea, dice Dios, ahí llorará mi alma. Porque la hija de mi pueblo fue llevada cautiva. Porque la ciudad de Jerusalén fue tomada en cautiverio. Porque los hijos de Dios, debiendo ser poseedores de bendición, el hombre debiendo vivir bien, debiendo vivir en autoridad, vive como la peor cosa en esta tierra. Vive en adulterio, en crímenes, en homicidios, en orgías, en insatisfacción. Y dice la palabra: en secreto llorará mi alma, dice Dios. Sin embargo, el pueblo fue llevado cautivo a pesar del dolor de Dios. 70 años estuvo el pueblo cautivo. Tras lo cual Dios vio la aflicción. Dios se compadeció de ellos. Dijo: les voy a dar una oportunidad más. El que estés en este lugar es una oportunidad que te da Dios para ver si con Dios querés cambiar o no querés cambiar. Si quieres vivir una vida nueva o no. Algunos piensan que vienen a la iglesia para cristianizarse. Nadie viene a la iglesia para cristianizarse. Uno viene a la iglesia para cambiar, para ser otra persona, una persona diferente. Y si vos te cristianizaste nada más, no te sirve. Vas a necesitar mucho más que esto para poder entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que no cristianizarse, no incorporar palabras cristianas a tu vocabulario, no incorporar una vestimenta nueva, no tomar actitudes de creyente, sino dice la palabra: el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo, ser otra persona, tener otro carácter, tener otra mente, otros pensamientos. Nacer de nuevo. Dios le dio otra oportunidad al pueblo. El pueblo estaba mal, ya había pasado prácticamente una generación, más de una generación, prácticamente 2 generaciones. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad. Gente que no tuvo oportunidad de saber que existía Dios, que nació en cautiverio, Dios le dio una oportunidad. Vos y yo nacimos en cautiverio. ¿Por qué en cautiverio? Porque nacimos en hogares donde no reinaba Dios, donde no reinaba la paz, donde no reinaba la palabra de Dios, donde no había poder, donde no había autoridad, donde había religión, donde había costumbrismo, donde había apatía. Sin embargo, Dios vio que nacimos en cautiverio. Nacimos en medio de la maldición. Nadie nos enseñó a enfrentar la vida. Nadie nos enseñó siquiera a luchar con la corriente de este mundo. Sin embargo, Dios nos dio una oportunidad. Y el hecho de que estés sentado aquí en este lugar escuchando este mensaje, o escuchando el mensaje a través de la radio o del cassette, es porque Dios te da una oportunidad. Y dice la palabra que tras el pueblo, tras escuchar que Dios ahora quería bendecirlo, el pueblo se animó. El pueblo, al escuchar la voz de Dios, se fortaleció. El pueblo, al escuchar de que con Dios podían salir de la esclavitud y vivir una nueva vida, se animaron, se movieron, predispusieron su alma, trabajaron duro. Y dice la palabra que así comenzó el exilio. Comenzaron a salir desde la tierra de Babilonia, camino a la tierra de Israel. La Biblia dice que fue un viaje muy duro. Sin embargo, Dios los cuidó y los guardó. Vos saliste de una vida sin sentido y estás hoy escuchando palabra de Dios. O tal vez estás en pleno viaje. Aún no terminás de salir de la tierra de la esclavitud, pero tampoco aún no terminás de entrar a la tierra de la bendición. Porque tu corazón se apegó al mundo. Tu corazón se apegó a los bienes materiales de este mundo, a la comodidad, a la ostentosidad, a la vanidad, a la imagen. Y de esa manera, a pesar de que tu mente quiere estar con Dios, tu alma también quiere estar allí en el mundo. Pero dice la Biblia que este pueblo terminó de salir de la tierra de Babilonia. La tierra de Babilonia era y fue considerada uno de los lugares más bellos del mundo.
Si alguien hoy tiene algún suplemento arqueológico, me gustaría que inspeccione a ver las fotografías de las ruinas de lo que actualmente es Babilonia. Solamente ruinas. Ni siquiera se levantó otra ciudad encima. Solamente quedaron ruinas de Babilonia y nada más. Babilonia actualmente es un desierto. Las pocas ruinas que quedan dan testimonio de que realmente existió una tierra llamada Babilonia. Nadie se animó a edificar sobre una ciudad maldita, sobre una ciudad que si bien fue una ciudad muy poderosa, pero que llegado el caso la gente comenzó a huir. Llegado el momento, la gente huía de Babilonia, porque destrucción venía, la ira de Dios se estaba desatando sobre tal ciudad. Y así dice la Biblia. Babilonia era una ciudad poderosísima, un imperio. Y de repente, los judíos que estaban allí adentro, a pesar de los jardines colgantes que eran una de las 7 maravillas del mundo, a pesar de la belleza, a pesar del lujo, a pesar de la tecnología, no tenían paz, no tenían fe, no tenían esperanza. Había llanto en sus corazones, dolor en su alma, y decidieron salir de ese lugar e ir caminando a la tierra de la bendición, a la tierra del poder, a la tierra de la libertad y del gozo. ¡Aleluya! Podrás tener en tu casa toda la tecnología, podrás tener en tu casa todos los bienes. ¿Y de qué aprovechará al hombre, dice la Biblia, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te aprovechará? Si tuvieres en tu casa todos los bienes que en definitiva te apartan de Dios. No porque los bienes en sí te aparten, sino por el espíritu con que uno está aferrado a los bienes materiales. Dice la Biblia, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te aprovechará? La Biblia dice que el pueblo se movió a la tierra de Jerusalén. Cuando ellos llegaron a la tierra de Israel, dice la Biblia que entonces cierto varón llamado Esdras convocó a toda la gente a la plaza. Esdras quería que ahora comenzasen una nueva vida. ¿Cuántos quieren comenzar una nueva vida? Una nueva vida, una nueva etapa, una vida de bendición. Saber que todo lo que uno hace es agradable a los ojos del Señor. Y dice que el pueblo se juntó en la plaza, y así lo relata el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 3. Dice la Biblia así: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Abadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Adoías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabeb, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía. Santo es Él, digno de gloria.
digno, Dios. Aleluya. Así dice la Biblia. Esdras se paró en un púlpito allí en la plaza y comenzó a leer la palabra de Dios, una palabra igual a esta. Mientras tanto dice que el pueblo oía atentamente. ¿Por qué el pueblo oía atentamente? Porque el pueblo tenía ganas de dejar de vivir una vida de derrota. Porque el pueblo ya no tenía ganas de perder más el tiempo. Porque ya no querían seguir sufriendo más. Porque querían conocer la voluntad de Dios. Dice que todos estaban atentos. De modo que cuando se comenzó a leer las Escrituras, mucha gente comenzó a ser tocada por Dios. Se dieron cuenta que su pecado les frenaba para poder seguir a Dios, que no podían seguir claramente a Dios, ni de corazón ni con amor, porque tenían pecado en su alma, porque había comodidad en su alma, porque había ira, porque había rencor, porque había odio, porque había toda clase de impurezas entre ellos. Y dice la palabra que mientras se leía la palabra de Dios, la ley, dice que el pueblo comenzaba a llorar. Y ellos no lloraban por Esdras, no lloraban por otros. Algunos dicen, ay de los otros. Cada uno lloraba por su propio pecado. Cada uno lloraba porque tomaban conciencia. Hay muchos que no quieren tomar conciencia de qué es lo que hay en su corazón. No quieren darse cuenta. Porque si te das cuenta qué es lo que hay en tu corazón, te vas a largar a llorar en este mismo instante. No por el pecado de otros, no porque otros sufran, sino por tu propio pecado. Porque hay quienes hoy se mueren de hambre, pero ellos saben que se están muriendo de hambre. Pero vos te estás muriendo espiritualmente y no lo sabés. Vos estás sufriendo en tu corazón y no te querés dar cuenta. Vos estás deslizándote suavemente hacia una tibieza, hacia una religión y no te podés despertar. Es como aquel que sueña una pesadilla y de repente sabe que algo malo le está ocurriendo y quiere despertarse y hace fuerza y no puede. Y sigue en un sueño profundo. Hay muchos que hoy no quieren tomar conciencia de su pecado. No quieren tomar conciencia de todo lo malo que hay en su vida. Así cierto joven escuchó la palabra de Dios. Y cuando escuchó la palabra de Dios, él estaba como si hubiese escuchado la lectura de la Constitución Nacional o de una revista de humor. Aparentemente la palabra nada hacía. Es que él no entendía que él necesitaba cambiar. No entendía que con Dios podía dejar de sufrir, que con Dios podía comenzar una vida nueva, ser otra persona, no ser una persona cristianizada, ser otra persona. Sin embargo, nada ocurrió. Pero pasó cierto tiempo y él sintió golpes en su vida, sintió golpes en su alma, fue herido en los sentimientos hasta lo sumo. ¿Qué vas a esperar? Que tu hogar se desintegre para ser herido en los sentimientos, para venir a Dios y decir, Dios, te necesito. ¿Qué vas a esperar? Que se te muera un pariente, que se te muera un hijo, un ser querido, para venir y decir, Dios mío, ayúdame. ¿Qué vas a esperar? Estar tirado en una camilla, en un hospital, en una clínica, estar en un geriátrico abandonado por tus hijos, para decir, Señor, solo tú estás a mi lado. En nadie más puedo confiar sino en ti. En ti voy a esperar. ¿Qué estás esperando que ocurra? Este joven se fue, la palabra no hizo efecto y comenzó a vivir su vida normalmente. Hasta que cierto día, la mujer que tenía a él a su lado se peleó con él, se separaron. Algo comenzó a ocurrir en su alma. Empezó a sentir que el mundo se venía abajo. No tenía trabajo. Sus padres, en su hogar, su casa era un desastre. Su padre entregado al alcoholismo. Su madre era una mujer totalmente cautivada por los nervios. Su hermano estaba enfrentando problemas con la justicia. Qué terrible. Cuando él escuchó la palabra de Dios al principio, no le tomó importancia. Hay algo que dice la Biblia aquí, me interesa que escuches. Dice la palabra así: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban
atentos al libro de la ley. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos, porque sabían que estando en Babilonia habrán probado con brujería, habrán probado con Tamuz, habrán probado con Kium, habrán probado con Dagón, con dioses de aquella época. Habrán probado ellos olvidarse de las penas, ir a algún bar o a una taberna o a lo que existiese en aquella época, a consumir alcohol para olvidarse de las penas. Habrán probado con los placeres. Habrán probado el querer escalar en medio de toda aquella crisis, querer estar bien posicionados en el poder de Babilonia. Habrán probado quitarse la vida. Otros habrán probado incluso querer ser personas respetadas dentro de la misma miseria. Sin embargo, nada les funcionó. Mas cuando Esdras les trajo a la tierra de Israel, Esdras los juntó en la plaza, pusieron un púlpito de madera, tal vez como este. Y Esdras comenzó a leer la ley. Y cuando comenzaron a leer la ley comenzaba a declarar lo que Dios mandaba: amar al prójimo como a uno mismo. La ley comenzaba a declarar lo que Dios mandaba: darás a Dios lo que le corresponde a Dios, indefectiblemente diezmarás de todo producto de tu grano, de todo producto de tu campo. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos, dice la Biblia. No codiciarás la mujer de tu prójimo, el buey de tu prójimo. No levantarás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre. No tendrás dioses ajenos. No tendrás estatuas. No tendrás estampitas. Cuando el pueblo comenzó a escuchar la ley atentamente, comenzaron a llorar, porque se dieron cuenta que ellos eran los únicos culpables de su miseria, y nada más que ellos, su pecado, su hipocresía, su doblez, su falsedad, la falta de un corazón puro ante Dios, la falta de una franqueza ante Dios, la falta de humildad. Tal vez caminaban aún como esclavos, pero con el cuello erguido, mirando a los demás con desprecio, la misma soberbia, el mismo orgullo. Mas cuando Dios comenzó a hablar en la Biblia, en las Escrituras, ellos empezaron a llorar. Habían sido tocados por Dios. Este joven escuchó las Escrituras, pero no la escuchó atentamente. Se fue. En el interín en que él se fue, entonces todos los males le vinieron. Todos los males le sobrevinieron. Luego, cierto día, va a buscarme desesperado, y apenas yo estaba hablando con otras personas, hablándole de Dios. Y cuando abro la puerta, veo que este joven estaba allí. Y me mira y me dice: quiero que me hables de Dios. Quiero que me hables de la Biblia. Quiero que me digas algo de lo que dice Dios de mí. Y comencé a decirle la palabra de Dios. Comencé a declararle, apenas le empecé a hablar de las cosas de Dios. No pudo más, estalló en llanto, comenzó a llorar, le pedía perdón a Dios, decía: ayúdame, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios esté de mi lado, yo quiero cambiar, quiero que Dios me proteja. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Digno es Él de gloria. Por favor, todos los niños, que cada madre busque a su niño y lo siente, enséñenles temor de Dios. La Biblia dice que en aquel momento, cuando se leía la ley, la gente tenía temor de Dios, temor de lo que Dios estaba hablando, un respeto hacia las cosas santas, no una irreverencia. Este joven escuchó la palabra de Dios como quien estuviese escuchando cualquier cosa, y todo le fue mal. No quiso reconocer jamás su pecado. ¿Qué hay hoy en tu corazón? No querés reconocer tu pecado, no querés reconocer tu falta. ¿No sos tan pecador como otros? Algunos dicen: pero yo no soy tan malo como otros. Tratan de justificarse, tratan de escudarse, se esconden en una falsa piedad, en una religión. Mas Dios sabe lo que hay en tu corazón hoy. Dios sabe cuánto adulterio hay en tu mente. Dios sabe cuánta pornografía hay en tu alma. Dios sabe cuánta mentira, cuánto engaño,
cuánta hipocresía. Dios sabe cuánto odio, cuánto rencor, cuántas cosas desagradables estás permitiendo que entren en tu corazón. ¿Y qué esperas? ¿Que todo te salga bien? ¿Qué esperas? Vivir en libertad, tener poder, tener autoridad. ¿Qué es lo que esperas? Lo único que podés esperar es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, dice la palabra, que ha de devorar a los adversarios. Es lo único que el hombre puede esperar. El hombre no puede vivir dos vidas. Dice la palabra, no puede el hombre estar en la mitad. No puede estar en la iglesia y en el mundo. No puede. No puede el hombre ser así. No puede el hombre estar con blanco y negro. No hay gris en Dios. Dice la Biblia que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Dios vomitará a los tibios. No podés estar a medias. O sos creyente al 100% o estás perdido. Esta gente escuchó la Biblia, las Escrituras, y lloraba. No hacía falta que vengan a decir por qué lloraban. Ellos lloraban por su propio pecado. Porque sabiendo que eran hijos de Dios, que eran herederos de todas las promesas de Dios, sabían que tenían las Escrituras y otros pueblos no la tenían. Sabían que tenían profetas y otros pueblos no lo tenían. Sabiendo todas estas cosas, ellos miraban su corazón, contemplaban lo interior de su alma y amargamente lloraban. Lloraban por su pecado, lloraban por su error, lloraban porque no podían dar frutos, lloraban porque se sentían impotentes, porque la palabra en sí era buena, la palabra era justa, la palabra era fuerza, la palabra era poder, pero ellos no podían obedecer las Escrituras. Lloraban porque tenían una mente llena de adulterio. Lloraban porque en el primer momento que tuviesen la oportunidad podrían mentir, podrían robar, podrían engañar, podrían levantar calumnia, crítica, contienda, chusmerío, disensiones, y sabían que eso no era de Dios. Vos sabés todas las cosas que no son de Dios y las hacés. Vos sabés todas las cosas que estás haciendo mal y las hacés. Yo no creo que haya aquí ni siquiera una persona, ni aún un niño, que diga, yo lo que hago no sé si está bien o mal. Aún los niños saben lo que está bien y lo que está mal. Mira lo que dice la Biblia. En el mismo libro de Esdras dice la Biblia, en el capítulo 10, mientras oraba, verso 1, léelo en tu casa luego, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Los niños también lloraban, porque se daban cuenta que las cosas que debían hacer no las hacían. Lloraban. Llore, dice la palabra, el pastor, llore el sacerdote entre el altar, vaya y llore entre el atrio y el altar, llore, invoque, pida perdón por la vida de sus pequeñitos. Los líderes, dejen de perder el tiempo, lloren por su pecado, lloren por el pecado de otros, lloren por su propia frustración, por su propia derrota, por su propia carnalidad, por su propia impotencia. Lloren por sí mismos, porque si vos no llorás por tu pecado, ¿quién va a llorar por tu pecado? Si vos no te amargás por tus propios errores, ¿quién va a sentirse mal por tus errores? ¿Quién va a pedir perdón por tus errores? Si vos no haces algo por tu alma y por tu vida, ¿quién lo hará?
Si el otro apenas puede con su carga, apenas puede con su pecado, ¿quién irá a rescatarte? El pastor, el líder. ¿Quién irá a rescatarte? El título que te dieron, el carnet que te otorgaron. ¿Quién irá a pedir perdón por tu alma? ¿Quién irá a implorar por tu vida ante Dios? Y Dios no acepta ningún mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Llorar por tu pecado ante Dios. Decirle: Jesús, perdona mi pecado, perdona mi carnalidad, perdona mi tibieza, perdona mi responsabilidad. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Él es un Dios grande, un Dios que tiene poder, un Dios que tiene gloria, y un Dios que no quiere que vivas así. Y Dios te dice: llorá por tu pecado. Los niños lloraban por su pecado. Hay niños hoy que ni siquiera saben que les espera una vida de sufrimiento, una vida de dolor. Si tus padres pudiesen tenerte niño, te tendrían niño para siempre. Pero la vida continúa y un día vas a ser un joven, vas a crecer, vas a enfrentar un matrimonio, vas a derramar las lágrimas más amargas que jamás tu alma haya conocido. Dicen: hoy yo quiero ser grande, mas cuando sean grandes querrán ser niños, querrán volver otra vez a ser criaturas, aún más querrán volver al vientre de su madre. Jeremías decía: maldito el día en que nací. ¿Por qué no me quedé para siempre en el vientre de mi madre? ¿Por qué no viví eternamente en el vientre de mi madre? Mira, ya lamentablemente saliste del vientre de tu madre. Estás aquí en la tierra, una tierra de dolor, de sufrimiento, de amargura. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, 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 dijo Dios. Yo he vencido al mundo, yo he vencido al problema. ¡Aleluya! Él es un Dios santo. Los justos andarán con Él. El pueblo escuchó la ley y el pueblo comenzó a llorar. Y comenzaron a llorar por su propio pecado. Llanto se oyó, dice la Biblia, en Israel. El llanto de Adad Rimón era un llanto especial, y se lo recuerda en toda la historia de las Escrituras a ese llanto como un llanto poderoso, un llanto que yo hice un día. No lloré por mis hijos, no lloré por mi esposa, no lloré por mis padres, ni lloré por tu vida, ni lloré por el incrédulo, ni por los que sufren. Lloré por mi propio pecado, lloré por mi propia impotencia, lloré por mi propia debilidad, por mi propia frustración. Le dije: Señor, hazme creyente o quítame del medio. Señor, fortaléceme, dame poder, dame autoridad. No me dejes caer de tu mano, sosténme con tu diestra de justicia. Lo que Dios quiere es que hoy esta palabra pueda entrar en tu corazón, que dejes que esta palabra actúe en tu alma. Tal vez de esta palabra dependa tu futuro. Serás un cristiano frustrado y amargado durante toda tu vida, o serás una persona de victoria, o serás un creyente de poder. ¿Qué harás? Jeremías dijo: Señor, yo maldigo el día en que nací, maldigo el que le dijo a mi madre: hijo varón es. Jeremías estaba amargado, Jeremías no quería vivir más, Jeremías estaba desanimado como lo estuvo Job. Maldijo el día en que nació, maldijo al hombre que le dio la buena noticia, maldijo aún el momento en que anunciaron que era un hijo varón. Jeremías estaba destruido, deshecho, desanimado. Mas dice la palabra que luego Jeremías iba diciendo: Señor, y yo dije: nunca más hablaré de Dios, nunca más me voy a acordar de Dios con tanto sufrimiento. ¿Para qué, Dios? Pero dice que luego Dios le habló a Jeremías, y Jeremías dijo: Señor, mas tú fuiste más fuerte que yo, me sedujiste, quise resistir el fuego que sentía en mi alma, pero no pude. Esta gente lloraba por su pecado. Hasta que vos no logres llorar por tu pecado, no tendrás noción siquiera del peligro que corre tu alma. Algunos dicen: pero yo estoy con todas las fuerzas. Uno está con todas las fuerzas cuando lleva un año de creyente, cuando lleva 2 años. Sé que aquí hay líderes, hay pastores, sé que aquí hay evangelistas escuchando este mensaje, misioneros, que al principio tenían todas las fuerzas. Ya hace 10 años que estabas trabajando para Dios. Ahora tienes que llorar por tu alma, llorar por tu debilidad, llorar por tu derrota, llorar por la frustración, por la monotonía, por el costumbrismo, por los ataques que Satanás irá lanzando diariamente, día a día, año a año. Él no descansará.
Él, si no te pudo vencer el año que pasó, tratará de vencerte este año que va a comenzar. Y si no puede este año, va a esperar un año más, 2 años más. Satanás ha desplegado todas sus armas. Sabe que los únicos que llevan la palabra de Dios a toda la faz de la tierra son los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios. El diablo está queriendo apagar las pocas luces que se están encendiendo en los pueblos, en las ciudades, en medio de las naciones, en los países. Y el diablo hará lo imposible para destruirte. Tal vez vos como líder estás sintiendo que te estás envejeciendo, que la monotonía ya te rodeó, que parece como que ya te aburriste de Dios. Son armas satánicas, armas que no conocías jamás, armas que antes ni siquiera te imaginabas que ibas a estar luchando contra ellas. Algunos piensan que lo peor es estar frente a un demonio, que el diablo lo asuste de noche. Eso es un juego de niños. Pregúntale a un líder, a un pastor, a un siervo de Dios si tiene miedo a la noche, si tiene miedo a un demonio, si tiene miedo a un brujo, que vengan 10,000 brujos. Pregúntale a un siervo de Dios si tiene miedo a morirse de hambre. Y el siervo de Dios te va a decir: tengo miedo a que mi amor hacia Dios se enfríe. La Biblia dice que Jesús mismo diciendo a los discípulos, dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Ya no sentirá amor por el alma, ya no sentirá convicción de pecado, no se sentirá tan mal, no se sentirá tan pecador. Mas dice la palabra que esta gente lloraba por su pecado. El primer paso para entrar a una vida de victoria es tomar conciencia de su pecado, pedirle perdón a Dios, darse cuenta cuánto ha ofendido a Dios nuestro error, nuestro pecado, cuánto ha dañado no solamente nuestra vida, sino en el área espiritual, cuánto ha debilitado nuestra alma. El no tomar conciencia de la gravedad de nuestro pecado era el primer paso a la restauración. Dice que Nehemías y el pueblo dijeron: día de gozo es hoy, día de alegría. Mas ¿cómo podía el pueblo sentir alegría si todavía no tenía perdón de pecados? ¿Cómo le podían decir al pueblo: gózate, ríete? ¿Cómo le pueden dar al creyente que viene por primera vez, o a la persona que cruza esa puerta por primera vez, una palabra de aliento y decirle: vete contento a tu casa? ¿Cómo podrás ser restaurada? ¿Cómo podrás saber qué errores no cometer de ahora en adelante? ¿Cómo sabrá qué armas son las letales, las terribles de las fuerzas del diablo? La persona que viene por primera vez, la persona que va a integrar ahora la familia de Cristo, tiene que pedir perdón por su pecado, gemir por su pecado, llorar por su pecado, decirle: Señor, tú eres amplio en perdonar. Tu palabra dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme. ¡Aleluya! Dice la Biblia que esta gente lloraba por su pecado. Y todos, desde los más pequeños hasta los más jóvenes, los más grandes y los ancianos, al escuchar las escrituras, lloraban. Nadie les decía lloren, nadie les decía duélanse. Dios los miraba, y mucho tiempo había estado llorando Dios en secreto por ellos. Ellos no lloraban por sí mismos porque no encontraban motivos. Pero cuando la palabra les mostró qué era lo que Dios esperaba, qué era lo que deberían haber hecho, qué terrible es que un hombre o una mujer, después de 30 años o 20 años de caminar con Dios, diga: me doy cuenta que he perdido el tiempo en la iglesia, que he perdido el tiempo en Dios, que nunca me he puesto firme a batallar, a buscar a Dios, a conquistar los lugares celestiales por medio de la fe, de la victoria, de la oración, de la lectura. Y más terrible es para los líderes, para los siervos, para los misioneros, evangelistas, saber que todo lo que hicieron no lo hicieron por amor a las almas, sino por amor a ellos mismos, a un éxito personal, por una costumbre, por un compromiso, no por amor a las almas. Lo que estás haciendo, ¿por qué lo haces? ¿Por Dios o por vos?
Algunos dirán, varón, pastor, yo digo que es por Dios. Y yo digo que es mentira. Porque yo mismo he transitado esas mismas veredas que estás transitando vos. Y muchas de las cosas que hice al principio las hice por mí y no por el alma, no por el perdido, no por el que sufre, no por el que no conoce a Dios, sino porque yo quería cambiar, quería que Dios me bendiga. Los que cantan aquí adelante, ¿por quién cantan? ¿Por amor al alma o por amor a Dios? ¿Por quién cantan? El que canta por amor a Dios, luego lo demuestra predicando al que está débil, dándole una mano al huérfano. Dice la palabra, por cuanto estuve preso y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no me curaste. Yo quiero ver cuántos aman de verdad el alma. ¿Cuántos pueden pararse tal vez ante Dios y decir, Señor, todo lo que hice, lo hice porque amé a las vidas, amé a las almas? Hay muchos que dicen, no, yo estoy enojado porque me sacaron de tal puesto, porque no me dan un lugar a mí. Y eso es lo que querés, un lugar para vos. No un lugar para ayudar al pobre en espíritu y al pobre en lo material. No un lugar para servir a la gente de corazón. No una entrega, no un sacrificio, no un negarse a uno mismo. ¿Cuántos podrán pararse hoy ante Dios y decir, Señor, yo daba los estudios bíblicos por amor a las almas? Señor, yo tocaba la guitarra y tocaba la batería en la iglesia porque amaba a las almas. Mentira, va a decir Dios. ¿Cuántas veces saliste a predicar a los que caminan sin esperanza en la calle? ¿Cuántas veces fuiste a visitar al que está agonizando en un hospital? ¿Cuántas veces fuiste a darle una palabra de aliento al creyente que está apartado? ¿Cuántas veces te arrodillaste a orar por la gente que en otros países sufre? Lo mejor de todo esto y lo más grato es saber que ante nosotros tal vez a vos te puedo engañar, pero a Dios no le puedo engañar. Vos a mí me podrás engañar, el guitarrista me engañará a mí, el bajista me engañará a mí, el sonidista me engañará a mí. Puede decir él que ama las almas y yo tal vez le creeré, pero a Dios no le podrá engañar. Quizás vos estás en este lugar y decís, Señor, yo estoy aquí porque amo a las almas. Y Dios dirá, mentira, viniste a buscar algo de la iglesia, nada más. No amas a ningún alma. Hay egoísmo en tu corazón, hay egoísmo en tu vida, hay envidia en tu alma, hay presunciones, hay rencores. Y cuando uno escucha la palabra de Dios se da cuenta que uno está lleno de pecados, que uno está lleno de debilidades. Y cuanto más se escucha la palabra, cuanto el pueblo más se escuchaba atentamente y le explicaban, de modo que le entendiesen, el pueblo lloraba y lloraba. Nehemías decía, no lloren más. ¿Cómo podía dejar de llorar el pueblo? Nehemías decía, este es un día de alegría, un día de gozo. No puede haber gozo ni victoria si uno no termina de sacar las amarguras que hay en su alma, los rencores, las impotencias que uno vivió en toda su vida, raíces que están en el corazón y que contaminan muchas áreas de tu vida. Nehemías decía, dejen de llorar, pero era un llanto incontenible. La Biblia dice, voz fue oída en Ramá. Era Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque no había consuelo para ella. Cuando las mujeres vieron sus hijos partidos, sus niños traspasados a espada, lloraban por sus hijos, no podían recibir consuelo de hombre. Aún solamente quedaba Dios que pueda traer consuelo y restauración. El único que te podrá restaurar hoy será Dios, nadie más. Yo no puedo hacerlo. Dios me ha mandado a leer la palabra, las escrituras, como lo hizo Esdras. Y lo demás correrá por tu cuenta. Si esta palabra logra entrar en tu corazón, hará efecto.
Si esta palabra solamente es tomada como una palabra más, tristemente después de 20 años nos veremos y me dirás: pastor, estoy cansado de ser un creyente, estoy cansado de venir y sentarme en el banco. ¿La culpa será mía? Si yo soy un pastor frustrado, si soy un pastor lleno de pecado, ¿la culpa será de Dios? ¿De quién será la culpa? ¿La culpa será tuya? La culpa será mía, porque no quise oír atentamente la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Si escuchás hoy la voz de Dios, algo que te habla adentro, no endurezcas tu corazón. Podés poner la cara de piadoso, cantar la mejor alabanza. Dice la palabra: no me entones más himnos, no quiero que me cantes más. Cansado estoy de los cantos, cantos que son de palabras. Hoy tal vez Dios te está poniendo frente a frente a través de este mensaje, y Dios te dice: lo que estás haciendo, ¿por quién lo haces? ¿Cómo te estás moviendo en la iglesia? ¿Por qué lo haces? ¿Cuánto pecado hay que no quieres reconocer? ¿Cuánta hipocresía hay? ¿Cuánta mentira? ¿Cuántas cosas hay ocultas y escondidas en lo más guardado de tu corazón? ¿Cuántos dobleces? Yo no lo conoceré. Dice la palabra: mas yo, Jehová, que escudriño el corazón y la mente. Él lo escudriña todo. Yo te invito a que hoy te pongas de pie. La Biblia dice que esta gente, cuando Esdras comenzó a leer desde un púlpito en la plaza, dice que escucharon las escrituras y ellos comenzaron a llorar. Y nadie le decía que lloren, ellos lloraban por su pecado. Hoy es tiempo de que te levantes y llores por tu pecado. ¿Cuántos años de sufrimiento? Ellos recordaban cuántos años de dolor por no escuchar a Dios. Aún los más ancianos pensarían diciendo: cuánto tuvimos que sufrir por no acercarnos a Dios, por no obedecerle. Los niños: ¿por qué alguien no me habló de Dios antes? Y las escrituras hablaban al pueblo, como lo hacen hoy. Y el pueblo era tocado en su corazón, y comenzaron a examinarse adentro, en lo más profundo. Se vaciaron de todo lo malo. Dijeron: Señor, perdónanos. Dios, me arrepiento de mi pecado. Nehemías trató de calmar a la multitud, pero cada uno estaba arrepintiéndose de su pecado. Nadie podría haber frenado aquella reconciliación entre el pueblo de Dios y el Dios Todopoderoso. Dice que aún la gente que estaba al lado de Nehemías y de Esdras trataron de decirle al pueblo que ya no lloren más. ¿Quién podrá impedir que un niño corra a los brazos de su padre? ¿Quién podrá impedirlo? ¿Quién podrá impedir que hoy un varón o una mujer corra a los brazos de Dios diciéndole: Señor, he pecado mucho. Señor, he pecado y tengo aún cosas en mi alma que hoy me estoy dando cuenta que están ahí, que quizás son el motivo de mi frustración. Acercarse a Dios, tener un tiempo con Dios, tomar un tiempo con Dios. Volveos a mí, dice Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice que la gente de Babilonia, los babilonios le decían a los judíos: cántenos algunos de los salmos de esos que ustedes cantaban a su Dios. Cántenos algunos de los cánticos. Y dice que los judíos decían: ¿cómo podremos entonar cánticos a nuestro Dios estando en tierra de cautivos? ¿Cómo podremos cantar a Dios estando mal con Dios, estando llenos de problemas? Dice que los babilonios sabían que ellos ejecutaban muy bien la música, y especialmente cantos religiosos, cantos a Dios, salmos, y le decían: canten. Y dice que ellos en Babilonia colgaron las arpas, no entonaron cánticos. Podrían haber cantado, pero cánticos como se cantan en muchas iglesias, de la boca para afuera, no cánticos del corazón.
no alabanzas de corazón. Dice que Esdras se levantó y dijo: yo bendigo al Dios Todopoderoso de los cielos. Y el pueblo dijo: amén y amén. Era algo espontáneo. El pueblo quería reconciliarse con Dios. El predicador no tendría que decirle: a ver, digan amén, aplaudan. El pueblo solamente dijo amén. Bendecimos a Dios, reconocemos nuestro error. Hoy tenés que gemir por tu pecado, tomar conciencia de lo que hay adentro de tu alma, que pronto te presentarás delante de Dios y tendrás que dar cuenta de tu vida. ¿Y qué palabras inventarás para engañar a Dios? ¿Con qué palabras te defenderás ante Dios cuando Él diga: yo soy la verdad, y como la verdad que soy, tengo que decir toda la verdad? Y todo tu tiempo en la iglesia fue un tiempo de hipocresía. Y todo tu tiempo que cantabas, todo tu tiempo que predicabas, fue un tiempo de mentira. ¿Por qué no correr hoy a los brazos de Dios? ¿Por qué no ponerse a cuentas con Dios? El Señor dice: venid y pongámonos a cuentas, dice Dios. Dios te invita, te habla a través de este mensaje. Pongámonos a cuentas, dice Dios. Y aunque vuestros pecados fuesen rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Y aunque fuesen como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Venid, dice el Señor, estemos a cuentas. Venid, te puedo perdonar tu pecado, te dice Dios. Arrepentite de todo corazón. Llorá por tu alma, llorá por tus frustraciones, por tus errores. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.